Muy buenas, abogado Claudio Casco. Mi nombre es Noeli Membreño y hoy me toca hablar un poco sobre el análisis comparativo de derechos humanos entre Honduras y México. Introducción. El derecho constitucional y los derechos humanos se encuentran en una fase de evolución constante en América Latina. México y Honduras, como estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han adoptado distintas aproximaciones para armonizar su legislación interna con sus compromisos internacionales. Interpretación constitucional de los derechos fundamentales. En México, la interpretación constitucional de los derechos fundamentales se caracteriza por un enfoque progresivo y expansivo, de tal manera que así es reflejado un compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos. Esta interpretación se basa en un principio de máxima protección donde los derechos se entienden en su dimensión más amplia y las normas internacionales son integradas en la jurisprudencia nacional. Aplicar un enfoque similar en Honduras podría ser viable, pero presenta desafíos específicos. Honduras en la actualidad se enfrenta contextos sociopolíticos y estructuras judiciales distintas a las de México, aunque la adaptación del modelo mexicano es posible. Se requerirá una reforma profunda del sistema judicial y un compromiso firme con los principios de los derechos humanos. La implementación eficaz de una interpretación constitucional similar dependería de la voluntad política, la formación continua de jueces y la fortaleza de las instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales. Papel de las resoluciones de la CID en el derecho nacional de Honduras. Las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen un impacto significativo en el derecho nacional de Honduras. Estas resoluciones sirven como guía para el país en la implementación de medidas correctivas y reformas para garantizar el cumplimiento de derechos humanos. A nivel nacional, las decisiones de la CID obligan al Estado a adoptar medidas para prevenir violaciones futuras y su finalidad es remediar o intentar disminuir las violaciones pasadas. Reforma constitucional en Honduras. Para alinear la Constitución de Honduras con los estándares internacionales de derechos humanos, se podrían considerar varias reformas basadas en los ejemplos de México, entre ellas la inclusión expresa de derechos internacionales, el fortalecimiento de mecanismos de protección y las garantías de implementación y supervisión. Control de convencionalidad. El control de convencionalidad es un mecanismo jurídico que permite a los tribunales nacionales verificar que las leyes y prácticas internas se ajusten a los estándares establecidos por los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Relación entre control constitucional y control convencional. El control constitucional y el control convencional comparten el objetivo de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, pero operan en diferentes niveles. El control constitucional se centra en asegurar que las leyes nacionales se ajusten a los principios y normas de la Constitución. Por otro lado, el control convencional se enfoca en verificar que las leyes y prácticas nacionales sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Prevalencia de normas en Honduras. La Constitución hondureña reconoce la primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que en caso de conflicto, estos tratados deben ser aplicados y respetados. Derecho comparado. El principal reto para Honduras
y otros países latinoamericanos es ajustar sus leyes a los estándares internacionales de derechos humanos, sin perder de vista sus contextos locales. El derecho comparado ayuda a adoptar soluciones basadas en experiencias de otros países. Los casos sobre el control de convencionalidad en Honduras sirven como ejemplo para mejorar las prácticas jurídicas y fortalecer la protección de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.